Sí, pero tarda. Ahí está. 2-0. No, rapidísimo. Bueno, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, arrancamos. Recuérdeme alguna, porfa, un poco los tiempos. ¿Parcial cuándo? ¿Semana que viene o la otra? ¿Alguno? ¿Alguna? Habían dicho que era el 14, pero Sí. tal vez lo pasaban para el 21. Bien, Nos dijo Soraya ayer. bien. Bueno, está bien. Vamos a tratar de cubrir lo básico hoy. Y si fuera el 21, genial, porque tendríamos una clase más. Nos vendría bien por ahí para reforzar algunos puntos. Tuvimos bastantes interrupciones, un poco complicado esta segunda parte. Bueno, listo. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y si se confirma, obviamente, que para el 21, la semana que viene, hay clase. Si no, si es el próximo lunes, bueno, no.
no les va a interesar una clase después del examen. Bueno, vamos a avanzar entonces. Estuvimos viendo Poder Judicial, estuvimos analizando el concepto de cómo funciona el sistema de resolución de controversias, de conflictos al interno del Estado, cómo el Estado asume una de sus principales funciones, al punto tal que se le asigna a un propio órgano del Estado la función de administrar justicia. Administrar justicia es intervenir en los conflictos de derechos entre individuales y de todo tipo, con el objeto de administrar justicia. ¿Qué significa justamente administrar justicia? Es solicitar la intervención del Estado, del juez natural, del tercero imparcial, que va a resolver ese conflicto. Con lo cual, vamos a entender un poquito en qué consiste. Como decía yo, el concepto de administración de justicia es un concepto que en el ámbito del derecho constitucional y de garantías tiene como, digamos, no es un concepto meramente teórico, sino que tiene un contenido normativo bastante específico, procedimental, digamos, ¿no? Básicamente es decir, se considera que hay administración de justicia cuando se cumplen ciertos requisitos. Y ahora vamos a ver cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir para que haya administración de justicia. Que no tiene que ver con que a nosotros nos parezca justo o no la resolución, la forma en la cual se resuelve. Cuando se habla de justicia, el Estado lo que está obligado es a administrar justicia, es a brindar una solución que digamos, persiga o que resguarde, digamos, ciertas formalidades. Porque justamente, por un lado, el Estado nos tiene que garantizar la imparcialidad digamos, ¿no?, del magistrado, del Poder Judicial, pero por otro lado también tenemos derecho a que esa administración de justicia goce de ciertas garantías. O sea, gran parte de ese concepto de imparcialidad no solamente tiene que ver con que digamos, el juez no tenga ninguna relación con ninguna de las partes, con que sea imparcial, sino que además lo haga siguiendo ciertas reglas procesales estrictas. Y son estrictas porque justamente implican garantías constitucionales. Entonces vamos a ver un poco que justamente al ser esta administración de justicia, al ser esta solución de forma obligatoria para las partes, digamos, ¿no?, el Estado tiene que establecer, digamos, justamente que ese sistema sea garantista. Máxime si estamos hablando en que la justicia que se va a administrar por parte del Estado va a ser de tipo punitiva, en el ejercicio del ius puniendi. Pero el Estado no solamente administra justicia cuando impone penas, cuando ejerce el ius puniendi, que es la última ratio de la excepcionalidad, sino que administra justicia justamente en dirimir conflictos individuales de carácter no punitivo, de tipo civil, de tipo familiar, de tipo laboral, de tipo administrativo, más cotidianos de la vida diaria, que implica una restricción de derechos, pero que no implica, digamos, ¿no?, entrar dentro del ámbito punitivo del ius puniendi, como les decía. Pero en ambos casos el Estado, la solución que plantea para que no haya justicia de mano propia, la justicia de mano propia puede ser con no me paga el alquiler, voy y le rompo la cabeza, o la justicia de mano propia puede ser mató a mi hija, yo voy y mato a la suya, o lo mato a él, digamos, ¿no? Es decir, la mano propia, digamos, se aplica tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, y el Estado nos desprovee justamente de esa potestad de resolver los conflictos de forma personal, y instaurará un sistema de que lo va a resolver, digamos, ¿no?, el Estado. En el ámbito de la justicia entre particulares, a través de la intervención de un tercero imparcial, digamos, ¿no?, y en el ámbito de la administración, digamos, de la justicia penal, digamos, ¿no?, como monopolizando, digamos, ¿no?, la acción penal, es decir, la posibilidad de ejercer la jurisdicción, y tiene que ver un poco con lo que son los bienes jurídicos protegidos por el sistema penal. Pero bueno, eso ya lo vieron o lo van a ver cuando vean Derecho Penal General, que tiene algunas bases, obviamente, muy importantes dentro del sistema constitucional y de garantías, que en cierta manera están justamente
resguardadas en este ámbito, digamos, ¿no? Que para que haya justicia tiene que ver con, digamos, con que se sigan, con que se respeten ciertos principios y garantías mínimos que debe respetar, digamos, ¿no? una administración de justicia constitucional. Bien, nosotros vimos que, digamos, ¿no? Que los jueces, los magistrados son quienes administran justicia. Entonces, ¿quién tiene la función de la administración de justicia? Los magistrados, y en relación con cada causa específica es su juez natural, un concepto que ya vimos también en las clases anteriores. Entonces, la intervención, digamos, el juez, digamos, la intervención del Estado, digamos, ¿no? La administración de justicia es, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? una potestad exclusiva del Estado y un derecho que tenemos nosotros de solicitarla. Ese derecho que tenemos cada uno de nosotros de solicitar la administración de justicia es lo que se denomina como la tutela judicial efectiva, que también lo hablamos, ¿no? Entonces tengo derecho a solicitar la administración de justicia. Ahora bien, ese derecho implica que la intervención del Estado, o sea, la administración de justicia, es decir, la intervención del juez, tiene que ser incitada. Incitada, es decir, tiene que ser promovida, tiene que ser pedida. El Estado no interviene de forma de oficio, digamos, ¿no? Salvo en el ámbito de la esfera penal, que ahora después lo vamos a ver, ¿no? Pero en principio, digamos, ¿no? La administración de justicia, de todas formas, inclusive el Estado también, en el ámbito penal, digamos, ¿no? La incitación, digamos, ¿no? Por decir una forma, la promoción de la solicitud de la administración de justicia se genera por una denuncia, pero eso igual, aún así la justicia penal tiene que ser incitada, es decir, digamos, el Estado tiene que ser promovido. Y esto tiene, digamos, como les decía, implicancias prácticas. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no? el juez resuelve, digamos, ¿no? O interviene, digamos, ¿no? Administra justicia en causas, en procesos. Entonces, ¿de qué forma va a administrar justicia el juez? El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que lo hace a través de un proceso o de una causa. La Constitución habla de causas, pero estamos refiriendo a un proceso. Y implica justamente esto, lo que la literalidad de la palabra dice, es un proceso, digamos, ¿no? Una concatenación de, digamos, ¿no? de actos procesales, que se quiere, de actos jurídicos, que van a desencadenar en la resolución de ese proceso por parte del juez. Entonces, ese proceso, como les decía, tiene que ser incitado, y esa incitación, digamos, ¿no? Ese pedido digamos, ¿no? De la Administración de Justicia, de intervención del Estado, se lleva adelante mediante la acción. Un concepto de acción, que es un concepto que tiene contenido jurídico, y lo van a ver mucho más en detalle cuando vean derecho procesal. Derecho procesal, tanto derecho procesal civil como derecho procesal penal. El concepto de acción es un concepto muy específico relacionado con la tutela, ejercicio de la tutela de los derechos, de nuestros derechos, los derechos amparados constitucionalmente. Digamos, tenemos la acción, la posibilidad de, como les decía, de motivar, incitar, pedir formalmente la intervención del Estado. A veces la acción se pide y se puede desistir, y a veces la acción se pide, digamos, ¿no? Y no se puede desistir. Una vez que interviene el Estado intervino y ya no queda voluntad de las partes. Otras veces en los procesos privados uno puede incitar la intervención del Estado y puede desistir. Por eso uno desiste de la acción, desiste de su derecho a poder reclamar la intervención del Estado sobre esa causa específica. Y esa acción perime, obviamente, en relación con ese hecho, no con otro. Bien, entonces, el proceso, tenemos con el que el Estado interviene, administra justicia a través de la intervención de un juez, y que su digamos, ¿no? Y su intervención tiene que ser incitada, tiene que ser promovida, y que esa promoción es a través de la acción. Y la acción lo que hace es dar inicio, es lo que marca el inicio del proceso. Entonces, digamos, el proceso va a tener un principio y un final. El principio es la acción, el final es la sentencia. Y en el medio tenemos un proceso, tenemos el proceso en sí mismo. Acción, resolución. En el medio, proceso.
Este es el sistema de garantismo, digamos, ¿no?, de administración de justicia que prevé y que garantiza nuestro sistema constitucional. Entonces, repasamos, dijimos, interviene el juez, la acción tiene que ser incitada, se activa a través de la acción, se culmina a través de una sentencia y transcurre a través de un proceso. No me voy a detener sobre el proceso, sobre las garantías, digamos, ¿no?, porque eso lo van a ver en derecho procesal, ¿no? Básicamente hay algunas garantías implícitas o explícitamente establecidas en el sistema constitucional, que tiene que ver básicamente con la igualdad procesal, con el principio de la bilateralidad. Todos como principio decir, bueno, cada parte tiene derecho a ser oída, cada una de las cuestiones que plantee, cada parte tiene derecho, digamos, ¿no?, equiparables, tiene que haber una igualdad procesal, y bueno, pero bueno, no me voy a meter más en otros principios dentro del proceso, pero bueno, digamos que inclusive dentro de ese proceso también se plantea la posibilidad de revisión de la resolución. Pero, como les decía, en un procedimiento normal hay se promueve, se solicita la administración de justicia, se promueve a través de la acción, se inicia un procedimiento, se culmina a través de una sentencia. Y la sentencia, digamos, ¿no?, es, como les decía, el modo normal, digamos, ¿no?, de culminación de un proceso. Es la forma, digamos, por eso les decía, ¿qué es administración de justicia? Bueno, administración de justicia implica con que cuando la intervención del Estado sea solicitada por una individualidad, el Estado tiene que promover la acción, tiene que sustanciar un procedimiento y tiene que culminarlo con una sentencia. Eso es administrar justicia para el derecho constitucional. Eso no quiere decir que, obviamente, no es meterse dentro del contenido, como les digo así, del contenido moral o ético de si lo que resolvió realmente, digamos, ¿no?, es justo o no es justo. Lo que no implica que después, ahora vamos a ver que no haya formas de ir controlando, cuestionando justamente la justicia, el contenido de la interpretación jurídica que haga un juez. Pero justamente, digamos, el sistema permite que sobre una misma cuestión un juez diga que lo justo sea esto y que otro diga exactamente lo contrario. Y ambos están administrando justicia de forma legítima, porque una promoción de una acción, la cual fue sustanciada por un procedimiento, se culminó a través de una sentencia que sigue los lineamientos constitucionales y procesales, por lo cual es una sentencia válida. Y entonces, en ambos casos, sobre una misma cuestión, en apariencia, digo una misma cuestión porque un mismo juez no puede haber dos jueces que resuelvan sobre la misma cuestión, sobre el mismo caso, sobre la misma causa, perdón, sobre el mismo asunto, quizás sí, sobre ejecución de alquileres, sobre alimentos, o sea, la cuestión, la materia, pero sobre una misma causa no puede haber dos jueces que digan lo contrario, porque no puede haber jueces que resuelvan lo contrario, tiene que resolver uno solo. Lo que puede pasar es que en situaciones similares dos jueces arriben a, digamos, ¿no?, soluciones jurídicas totalmente opuestas. Algunas, por ejemplo, inclusive que consideran que eso es constitucional y otros que consideran que no lo es. Y ya lo vimos en el sistema de control constitucional, se permite el disenso de diferencias de interpretación, porque justamente así funciona el sistema de administración de justicia. Esto implica una cierta libertad, independencia del magistrado de resolver, como les parezca. Justamente por esto se establece una, digamos, segunda garantía, digamos, ¿no?, dentro del sistema de administración de justicia, más allá, esto está introducido, en su momento se planteó por casuística, pero hoy los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional lo plantean, ¿no? Y no surge obviamente de forma directa de la Constitución, pero sí se plantea como uno de los garantías de la administración de justicia. O sea, ¿cuándo hay una administración de justicia por parte del Estado argentino? ¿Cuándo? Cuando se promueve la acción, el Estado da trámite y, digamos, le da curso a un procedimiento y emite una sentencia. Y una más. Cuando además hay administración de justicia, cuando las partes tienen derecho a una segunda instancia, a una revisión. La garantía de la doble instancia.
Es decir, no solamente teniendo en cuenta esto que les decía, de que hay diferentes criterios, o sea, la primera instancia, la primera intervención del juez va a resolver, digamos, ¿no?, el conflicto a través de una sentencia, la cual va a ser obligatoria, pero administrar justicia implica también la garantía de la doble instancia, la garantía de la revisión, de que toda causa tenga la posibilidad de ser revisada. Ahora, digamos, no vamos a entrar en detalle porque esto ya es materia procesal, también de lo que llaman, digamos, ¿no?, las vías recursivas, ¿no?, los recursos procesales, protestas, es decir, usted es juez natural, usted está administrando justicia, está todo bien, pero tengo derecho también a quejarme o a disentir con lo que usted está resolviendo, digamos, en contra mío. Entonces, tengo derecho de que esto que usted está resolviendo y que es obligatorio para mí, previamente lo revise una instancia superior. Y eso también es una garantía dentro del sistema de administración de justicia. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se dan estas características, es decir, una parte peticiona, promueve una acción, yo le dije, el Estado nunca le puede decir, no, lo que usted me está pidiendo yo no se lo puedo resolver, o no tengo juez para que resuelva sobre esto que usted está pidiendo. Si lo que está peticionando es absurdo, se podrá rechazar de forma indímine, pero lo que el Estado siempre tiene que hacer es que cuando alguien promueve una acción, el Estado le tiene que responder, porque eso es el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque sea muy absurdo el planteo que haga la parte. Yo peticiono, incito, promuevo acción del Estado, por eso el Estado también plantea, digamos, ¿no?, ciertos requisitos para promover la acción, entre ellas, por ejemplo, el patrocinio letrado, lo cual a veces algunos plantean esto realmente, digamos, ¿no?, la justicia pública no existe, porque si yo para poder promover una acción necesito que voy a pagarle a un abogado, entonces no habría justicia pública. Bueno, eso entra un poco digamos, ¿no?, la eterna discusión, ¿no?, de la colegiación de los abogados y digamos, ¿no?, existen, igual de todas maneras, servicios gratuitos, muchas veces eficientes, difíciles de acceder, pero lo cierto es que los existen. Pero bueno, como les decía, cualquier persona que necesite o que considere que se le ha vulnerado un derecho, que tiene un derecho legítimo el cual ha sido vulnerado, eso implica que puede promover la administración de justicia. Y eso lo hace a través de la acción, la cual obviamente va a plantear justamente quién es, cuál es su derecho y de qué forma esa vulneración está afectando justamente en su derecho. Y como les decía, bueno, promuevo la acción, sustancio el proceso, resuelvo, garantizo una segunda revisión de segunda instancia. Todas, también, ojo, el Estado no tiene que garantizar de que haya siempre una doble instancia. El Estado lo que le garantiza, administra justicia cuando le da la posibilidad a las partes de solicitar una revisión de segunda instancia. No es obligatoria. Los recursos hay que promoverlos, hay que pedir, también son incitados. Por eso le dije, ojo con esta palabra, la de incitar, en términos procesales, porque es muy importante para el ejercicio de la profesión, porque justamente esto tiene que ver con plazos, con formas, y por ejemplo, para ejercer las vías recursivas, es decir, para quejarse de lo que resuelve un juez, tengo plazos perentorios, tengo 3 días para apelar, si no lo cuestioné, pierdo el derecho automáticamente. Lo mismo con una sentencia definitiva, una vez que está notificada para las partes, surge un momento en el cual yo tengo ese derecho a, digamos, a apelar, a cuestionar esa resolución a través de un recurso. Si se cumple ese plazo y no lo hice, no hay tutía, porque perime el derecho, más no es, uy, no, perdí el colectivo, estaba bien y perdí el colectivo, y puedo garantizar de que no hay transporte público, problema suyo, paso perentorio. Por eso los plazos en general son muy leoninos para los abogados y no tanto para la propia administración de justicia, que supuestamente tiene plazos, pero no siempre los respeta. En fin, bueno, entonces dijimos, vamos a avanzar. Administración de justicia implica, como les decía, la intervención de un juez natural, cuya digamos, intervención tiene que ser incitada a través de una acción, se sustancia un proceso, hay una sentencia. Esa sentencia tiene que tener digamos, algunos requisitos básicos. Básicamente se dice que una sentencia tiene que tener una motivación y una fundamentación. Para que una sentencia sea
válida, tiene que estar motivada y tiene que estar fundada. Se dice muchas veces que se motiva en los hechos del caso y que se funda en el derecho aplicable. Porque esto es lo que me permite a mí, digamos, determinar justamente que esa resolución, esa sentencia, esa forma de resolver el conflicto se aplica a un caso concreto. De hecho, por eso les decía esto, lo de juez natural. El juez habla de un hecho, de circunstancias, de tiempo y lugar, que determinan el hecho objeto del litigio. Entonces, la sentencia se motiva. Muchas veces, después cuando van a ver, dice, digamos, ¿no? Considerando, lo llaman los considerandos, ¿no? Una sentencia, digamos, ¿no? Y en algún punto los considerando es cuando el juez en su momento, porque va a hacer todo un relato del proceso, va a decir, considerando que a fojas tal se presenta el actor e incita a la acción a través, promoviendo acción de bla, 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 bla. Teniendo en cuenta que a fojas tanto se presenta la demandada y responde de detencia, bla, 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 bla. Que a fojas tanto se abre a prueba, no, que el hecho quedó trabado en la siguiente hecho, bla, 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 bla. Que se produjo tal prueba y se acreditó esto, por lo cual, digamos, ¿no? Resuelvo, ¿no? Y ahí el tema resuelvo, ¿no? Pero antes de eso, funda, digamos, ¿no? Que esta cuestión está tutelada conforme al derecho, tal, aplico, fundo en derecho, motivo en hechos, fundo en derecho, resuelvo, por lo cuanto resuelvo. Y es la parte resolutiva. Las sentencias a veces son larguísimas, a veces tienen 200, 500 páginas, pero en general la parte que más van a querer leer de una sentencia, cuando tienen una sentencia, es la última página. La última página, como en general en la última página está lo que dice, lo que resuelve. Muchas veces empieza, les parece va por un lado, pero va para el otro, pero ¿cuánto resuelvo? Empiecen por ahí siempre, ¿no? Después hay que ver cómo se motivó, cómo se fundamentó. Pero lo importante es la resolución, lo que resuelve el juez, porque esa resolución tiene que ser específica, tiene que ser determinada. ¿Por qué? Porque se dice que la sentencia tiene fuerza de norma, es una norma emanada por un juez que es obligatoria para las partes. La sentencia se convierte en derecho positivo, en norma vinculante, en obligatoriedad para las partes, que uno queda vinculado de la misma forma que queda vinculado por una norma o por un decreto, o por un contrato. Son todas formas de vinculación, digamos, todas formas de generación de obligaciones jurídicas vinculantes. Las partes quedan obligadas por la sentencia y además aquí el Estado tiene también el monopolio del uso de la fuerza. En algunos casos puede utilizar la fuerza para hacer cumplir esa resolución judicial. No nos vamos a meter sobre esto. Bien, entonces, vayamos entonces a, ya habíamos dicho de la acción, digamos, ¿no? Es decir, cómo se promueve la acción. Y que el juez interviene, dijimos como que la justicia interviene cuando la acción, cuando la promoción, la administración de justicia es incitada. Entonces vayamos ahora muy brevemente a meternos en la Constitución, uno de los artículos claves para el sistema de administración de justicia. Vamos a hablar principalmente de los artículos 116 y 117, pero en algún punto son, digamos, ¿no?, las normas que nos dan las pautas para determinar cuándo, digamos, ¿no?, una causa es materia federal o cuando una causa corresponde a la justicia ordinaria. Esto en algún punto lo que les decía es, acá vamos a ver cómo se distingue lo que es la jurisdicción federal a lo que es la jurisdicción ordinaria. El artículo 116 dice, corresponde a la Corte Suprema. Lo voy a leer el artículo es muy largo, confuso, y además sobre todo es un artículo que es de la Constitución originaria, digamos, ¿no? Pero bueno, yo después lo vamos a ir traduciendo, ¿ok? Entonces corresponde a la Corte Suprema de los Tribunales Inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas. Acá les pongamos un poco de atención en esto del concepto de causa. Acá cuando habla de causa se refiere justamente a través de procesos.
Acá, digamos, ¿no? Acá la Constitución se está refiriendo justamente a, digamos, ¿no? Al momento en el cual alguna de las partes, o algún justiciable, si se quiere, ha promovido la acción, ha solicitado la Administración de Justicia. Esto inicia, como les decía, un proceso, una causa. Entonces, digamos, ¿no? Dice, le corresponde al ámbito federal, dice el conocimiento y decisión, conocimiento y decisión. Cuando habla de conocimiento, tiene que ver justamente con la jurisdicción y la competencia para, digamos, ¿no? Investigar, digamos, ¿no? Y además para decidir, para resolver. Pero bueno, estamos hablando de resolver, en términos generales, las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Es decir, en principio ahí hay una cuestión que tiene que ver con aquello que sea materia de algo contenido en la Constitución o puntos regidos por la Constitución. Estamos viendo, ahora después vamos a ver, digamos, qué se consideran puntos regidos por la Constitución. ¿Okay? Dice, y por las leyes de la nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, dice, y por los tratados con naciones extranjeras. Dice, punto y coma. De las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo, jurisdicción marítima, de los asuntos en los que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferente provincia y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o un ciudadano extranjero. Bueno, esto, como les decía, es medio complicado, pero básicamente lo que establece acá el artículo 116 y es que la competencia federal, digamos, ¿no? Se va a definir en base a tres parámetros. Por un parámetro temporal, perdón, por un parámetro territorial, por un parámetro de materia y por un parámetro de sujeto. La competencia, esto es lo que se denomina la competencia ratione loci, competencia ratione materiae, es decir, competencia en relación a la materia, y competencia ratione persone, es decir, en cuanto al sujeto procesal. Sabemos que en un proceso tenemos sujetos procesales, partes. Esas partes son sujetos procesales. Nunca hay algunos que dudan, dicen, si un proceso voluntario de autoconocimiento, que son más de tipo administrativo, son procesos en sentido estricto, contradictorio, pero bueno, en términos generales hay sujetos procesales. Entonces, dependiendo de quién sea el actor o la demandada, eso puede fijar o determinar causas que sean de la justicia federal, dependiendo de la materia, es decir, la cuestión, el derecho que se esté, digamos, cuestionando, y también en relación con el lugar en el cual se suscitan los hechos que, digamos, que requieren la administración de justicia. El artículo 116 se tiene que leer casi de forma conjunta con el artículo 117, ¿no? Porque acá dice la Corte Suprema, los tribunales interiores, o sea, la justicia federal le corresponderá básicamente todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, digamos, ¿no? Más los tratados con potencias extranjeras, dice, y después dice en el artículo 117, en estos casos la Corte ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas de excepción que proscriba el Congreso. Entonces, a ver, porque acá en el artículo 116 y 117 se dicen dos cosas importantes para el derecho constitucional y para el sistema federal. Primero, la primera parte del 116 lo que principalmente dice es qué causas son de la jurisdicción federal y cuáles son de la justicia ordinaria. Pero el 117 me va a distinguir del 116, es decir, de aquellas que son de jurisdicción federal, va a haber algunas que las va a resolver la Corte va a intervenir por vía de apelación, es decir, como última instancia, y hay otras en las cuales lo va a hacer lo que se denomina, última parte del 117, de forma originaria y exclusiva.
Es decir, se promueve la acción, se incita, se promueve la acción directamente ante la Corte Suprema. Hay causas en las cuales interviene la Corte Suprema de forma originaria y exclusiva, que son cuestiones básicamente, hay un montón de diferentes supuestos, pero básicamente tiene que ver, como les decía, con el sujeto. ¿Por qué? Porque son causas que está involucrada una nación extranjera, un embajador. Es una cuestión que tiene que ver con provincias, entre ellas, o entre vecinos o grupos de una provincia con otra provincia, o entre alguna provincia y el Estado Nacional. De hecho, tuvimos hace poquitísimo, no tanto, una acción promovida bajo esta modalidad, no sé si se acuerdan. A ver si alguno se acuerda, o me puede dar un ejemplo, ¿cuál fue? No, el DNU no fue, profe. ¿Cuál? Este último de las clases. Correcto, esa misma, exactamente. De hecho, ahí la Corte hace todo un desarrollo más allá de la resolución que pueda cada uno opinar, pero hace justamente toda una aplicación. Primero declara que es competente en forma originaria y exclusiva, porque ahí lo que demandaba era Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Estado Nacional. Entonces, una cuestión así, ¿qué juez interviene? ¿Cuál es el juez natural? La Corte Suprema, La Corte. de forma originaria y exclusiva. Obviamente eso es en casos muy excepcionales, que es lo que establece justamente el 117. Lo mismo cuando interviene un embajador, digamos, ¿no? Una nación extranjera, o a veces conflictos entre provincias. Muchas veces en demandas de coparticipaciones es habitual causas en materia de coparticipación entre provincias y Estado Nacional o entre provincias entre sí, digamos, ¿no? Que van de forma originaria exclusiva a la Corte. Pero en el resto interviene, digamos, ¿no? La jurisdicción federal de primera instancia. Como les había dicho la vez pasada, tenemos un ámbito federal. Todo el territorio de la Nación Argentina tiene, digamos, ¿no? Está cubierto o está amparado por alguna, digamos, ¿no? Autoridad judicial ordinaria y federal. O sea, digamos, coexisten, pero digenen de forma excluyente. Entonces siempre hay una causa, hay un problema que requiere una solución. A ese problema, ese problema le va a corresponder a la provincia o a la nación, según estas reglas que habíamos analizado aquí. Lo primero que tenemos que decir en cuanto al reparto, digamos, ¿no? de competencias entre el Estado federal y la provincia, y es que la justicia federal es de excepción. O sea, se aplica excepcionalmente. Eso también se deriva de nuestro sistema constitucional federal y hasta del propio principio del poder no delegado. Ustedes ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Que las provincias crean el Estado federal, delegan, ya vieron o están viendo ahora un poco en poder legislativo lo que son las competencias concurrentes, ¿no? entre las provincias y el Estado federal, ¿no? este reparto de competencias, pero digamos, ¿no? Como regla, la Administración de Justicia, en el reparto entre la Nación y el Estado federal, ¿quién se reserva el derecho a administrar justicia? Las provincias, como regla. El Estado interviene solo de forma excepcional. ¿Cuándo? Como dice el artículo 116. Básicamente puntos regidos por la Constitución, pero principalmente cuestiones relacionadas con la materia, con el lugar o con las personas. Por lo general, cuando se plantea, digamos, ¿no? alguna cuestión relacionada con la Constitución, digamos, ¿no? Con la vulneración de algún derecho reconocido constitucionalmente, o de alguna cuestión regida por la Constitución, digamos, implica la jurisdicción, se aplica la jurisdicción federal. Digamos, ¿no? En relación a la materia, bueno, en relación a la materia, habría que, digamos, lo que plantea como jurisdicción federal por tipo de materia son aquellas
normas emanadas por el Congreso en lo que hace justamente a cuestiones federales, por su materia. Es decir, hay ciertas cuestiones, ciertas materias que el Estado federal, digamos, ¿no?, las regula de forma exclusiva. Digamos, por ejemplo, una de esas materias tiene que ver con todo lo que es el régimen de extranjería. Las cuestiones de extranjería son de carácter federal. También lo hace en materia de, justamente, de penal. Por ejemplo, en materia de estupefacientes, en materia de trata de personas, hay ciertas materias que cuando el legislador las regula, se las considera federal. Eso significa, son leyes que son aplicables de forma directa a todo el territorio nacional, digamos, ¿no? Y que son normas aplicables y controladas por el sistema federal. También, bueno, ¿qué otra materia? Aduanas puede ser. ¿Cómo? Aduanas puede ser también. Bueno, aduanas también, obviamente. Si aduana es un territorio, obviamente, de regulación federal. Lo que pasa es que aduana está ahí, digamos, es como que un ámbito en el cual converge todo, lugar, persona y materia. Lo que la aduana resuelve principalmente es materia federal, materia exclusiva de la federación. El órgano, aduana es un órgano federal, principalmente, porque es al Estado Nacional el que le corresponde resguardar las fronteras exteriores, digamos, ¿no? Y también los lugares, quiero decir, la frontera físicamente, digamos, ¿no?, nuestras fronteras, digamos, hay lo que se llama un territorio aduanero, territorio aduanero, y un territorio como de fronterizo, en el cual el Estado, digamos, ¿no?, a las personas o a las mercaderías las tiene como que no entraron todavía al territorio, si se quiere. Ese lugar, obviamente, que es un lugar del Estado federal, claramente. Lo mismo que los distritos militares, todas las fuerzas militares que son federales. Nosotros no tenemos militares provinciales. Las Fuerzas Armadas son federales, son nacionales. Después hay policías provinciales y demás, pero las fuerzas militares son del Estado federal. Y por ende, digamos, todo lo relacionado con lo militar es algo que competencia federal. También en algunas cuestiones relacionadas con el transporte interjurisdiccional. Digamos, ¿no? No todo lo que es transporte le competencia al Estado federal. Lo que sí le compete al Estado federal es el transporte interjurisdiccional, es decir, digamos, ¿no?, transportes que se hacen entre jurisdicciones. Cuando hablamos de jurisdicciones, es jurisdicciones dentro del Estado federal, entre provincias. Lo mismo que el régimen, el ámbito marítimo. El ámbito marítimo, no es todo el ámbito marítimo, porque nuestro ámbito marítimo, ya lo van a ver cuando vean Derecho Internacional Público, los espacios marítimos, tenemos lo que se llama zona contigua, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, y tenemos los puertos interiores, y los puertos interiores son zonas digamos, donde hay competencias concurrentes entre los municipios, las provincias y los estados federales. Entonces, como regla general, es muy probable que algo que suceda dentro de un puerto o dentro de un buque, como regla general, es muy probable que sea de materia federal, pero no siempre. No siempre, porque, por ejemplo, los conflictos laborales en buques pesqueros, o sea, arriba de los buques pesqueros, en principio, si son buques interjurisdiccionales, se aplica, o buques extranjeros, de bandera extranjera, que tienen algún conflicto dentro del territorio argentino, claramente justicia federal. Ahora, si es un barco pesquero, una lanchita de las de Mar del Plata, que sube a las personas, a los peones a pescar, sale a la mañana, vuelve a la tarde, digamos, ¿no? Y no sale del ámbito jurisdiccional de Mar del Plata, no es, digamos, una actividad interjurisdiccional, y por ende, por lo general, eso no se le aplica a la justicia federal. Pero sí, los aeropuertos, los cuarteles, inclusive la Universidad Nacional de Mar del Plata, es un territorio, es un ámbito territorial, digamos, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que pasa dentro de la Universidad de Mar del Plata es materia federal, ¿no? Pero muy probable que ya haya algún conflicto o algo que plantear, tanto en el ámbito civil como penal, digamos, ¿no?, como regla sea la intervención de la justicia federal.
digamos, ¿no? Pero también relacionado también un poco con la persona, digamos, ¿no? No siempre piensen en lo geográfico, ¿no? Con edificios, sino con la persona. Es decir, si yo demando a la Universidad Nacional de Mar del Plata, le hago una demanda de daños y perjuicios, no tiene nada que ver con algo que ha pasado dentro de la universidad, pero quizás alguna camioneta de la universidad genera un daño y perjuicio, tengo que iniciar un juicio de daño y perjuicio, ¿a quién demando? A la Universidad Nacional de Mar del Plata. La universidad es un ente nacional, y por ende, porque es un sujeto regido por el derecho federal, yo voy a tener que demandarlo en la justicia federal. Entonces ustedes miran, entonces ahora me tengo que ir a Buenos Aires a demandar al Estado federal. No, porque ahí es donde yo les dije, el Estado tiene que garantizar, digamos, ¿no?, que si el Estado va a promover justicia, usted, digamos, va a tener 2 puertas, pero va a tener cerca las puertas. No siempre pasa eso, porque hay ámbitos, por ejemplo, no es que haya juzgados federales en todas las ciudades. Puede suceder alguna cuestión de competencia federal, digamos, que suceda, por ejemplo, un delito en Balcarce federal y va a intervenir la justicia de Mar del Plata, porque no tiene un juez federal ahí. Pero, o si hay una cuestión de carácter civil, sí voy a tener que venir a litigar al departamento de Mar del Plata. Pero en términos generales siempre es como que va a haber la posibilidad de iniciar, como decía, la acción, por un lado, por la justicia, incitando la acción federal o la acción de provincia. Les vuelvo a repetir, como la justicia federal es de excepción, la cantidad de juzgados y la ramificación de la justicia federal es mucho más chiquita que la justicia de provincia. Inclusive en departamento central judicial como el de Mar del Plata, donde tenemos primera y segunda instancia federal, tanto civil como penal, y tribunal oral, y somos digamos, sede departamental de la justicia de provincia. Entonces aquí también tenemos primera instancia, segunda instancia, tribunales orales en el ámbito ordinario y en el ámbito federal. Pero bueno, como les decía, en el ámbito federal tenemos 2 juzgados civiles y comerciales que nuclean además comercial, laboral, administrativo, y en el ámbito de provincia tenemos 16 civiles y comerciales, 6 juzgados de familia, 4 tribunales de trabajo, 3 creo que son juzgados contenciosos administrativos, es decir, todo lo que la justicia federal hace con 2, para la justicia provincial hay 30. Pero bueno, también tiene que ver esto, como les decía, la justicia de provincia es la justicia que interviene, por eso se habla de lo ordinario. Cuando se habla de justicia ordinaria parece un poco despectivo, digamos, ¿no? Como que la justicia ordinaria. El concepto ordinario no viene de que algo, digamos, que no tenga calidad, sino justamente en que es lo ordinario, lo común, lo habitual, lo que corresponde por regla. Por eso que lo contrario a la justicia ordinaria es la justicia extraordinaria, que es la justicia federal. Pasa que dice justicia federal o justicia ordinaria. En realidad es o justicia federal o justicia provincial, o justicia ordinaria y justicia extraordinaria. Pero bueno, ahí también eso está mal dicho. Debería ser de esa forma, referida una u otra. Bien, una cosa más y cerramos con esto. Y bueno, esperemos que nos quede una clase más, así por ahí cerramos un poquito mejor. Si no llegamos a... nos quedaría el recurso extraordinario federal. Pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo de verlo. Profe, Sí. al final está confirmado que se pasa la fecha del parcial. Y estaba en eso. No sé. Yo creo que probablemente sí, porque si no, con todas las pausas que hubo, viste, es como que queda todavía un poco pendiente. Si no llega... Sí, ¿por qué? Jiménez habían puesto que iba a dar una clase más el viernes, pero la profe ayer dijo que iban a pasarlo para el 22. Por eso, sí. Yo creo que es un poco lo que va a suceder. Por eso no me preocupo para dejar recursos extraordinarios para la semana que viene, que es un tema importante. No es difícil, pero bueno, sobre todo para que lo aprendan bien, porque les va a servir además para el ejercicio de la profesión.
Para ir cerrando, bueno, dijimos entonces, tenemos las causas federales, las causas ordinarias, las reglas de competencia, las reglas de excepción, la división de la justicia según las cuestiones en cuanto al sujeto, a la materia o el lugar, y también que digamos, ¿no? la Corte Suprema interviene o por vía de apelación o de forma originaria y exclusiva. Dijimos, como les he dicho, que la administración de justicia implica la intervención de una primera instancia y la garantía de una doble instancia. Esa es la garantía mínima, digamos, ¿no? que el Estado le debe proveer a toda persona para que haya una efectiva administración de justicia. Y ustedes se dirán, entonces, ¿por qué por vía de apelación la Corte? ¿Cuándo la Corte interviene por vía de apelación? Bueno, existe digamos, ¿no? una intervención extraordinaria, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Esto, digamos, es como un recurso extraordinario en la justicia extraordinaria, si se entiende. Es decir, lo ordinario dentro de la justicia ordinaria es que haya una primera instancia y una doble instancia. Una garantía de la doble instancia, y de forma extraordinaria se puede acceder a la Corte Suprema. A veces, en ocasiones, digamos, ¿no? la Corte Suprema, esto lo ha hecho muy pocas veces, surge el derecho norteamericano, digamos, ejerce lo que se denomina el per saltum, o lo que se llama el bypass, digamos, ¿no? Y es una forma extraordinaria de saltearse las instancias anteriores, y la Corte básicamente es arrogarse competencia originaria y exclusiva en cuestiones en las cuales las constituciones no le asignan. Por eso algunos constitucionalistas la rechazan, porque dicen que es inconstitucional, el per saltum es inconstitucional. Viene igual de la práctica del derecho norteamericano, que tienen una visión un poco más realista de la aplicación del derecho, y esto tiene que ver, digamos, ¿no? el fundamento del per saltum, justamente tiene que ver con que la Corte entienda digamos, que se encuentra en juego alguna cuestión fundamental de tipo constitucional. Básicamente lo que entiende, lo que plantea la Corte es básicamente evitar instancias anteriores cuando los intereses, digamos, ¿no? de la Constitución se encuentran en juego. Es como una forma de arrogarse una especie de supremacía en el control de constitucionalidad, diciendo, bueno, a veces, pero bueno, como les decía, esto se hizo hace muy poco y se había hecho previamente en el gobierno de Menem, en el caso Dromi contra la Nación, y se intentó hacer con la ley de medios, pero al final la Corte no lo habilitó, pero son formas excepcionales de que la Corte Suprema, como les decía, se arrogue, entienda causas que conforme al artículo 116 le corresponden en principio a los juzgados de primera instancia. ¿Ok? Bueno, la clase que viene lo que vamos a hacer es un poco esto. Vamos a entender cómo, ya hemos aprendido hoy cómo la Corte interviene de forma originaria y exclusiva. Vamos a ver de qué forma interviene la Corte por vía de apelación, que es una de las principales funciones que ejerce la Corte. Por vía de apelación, como dijimos, lo que va a hacer la Corte es va a ir como resguardando, garantizando la constitucionalidad y la federalidad. De hecho, ustedes miran, ¿cuándo interviene? O sea, ¿cuál es el concepto? Después lo vamos a desmembrar. ¿Cuál es el concepto que define o que determina la procedencia del recurso extraordinario? La Corte interviene cuando hay una cuestión federal. Cuando hay una cuestión federal. La cuestión federal es lo que habilita el recurso extraordinario. Lo que pasa es que usted mira, bueno, ¿qué es una cuestión federal? Bueno, ahí es donde nos tenemos que meter a desgranar, a ver un poquito
cómo se ha ido definiendo, cómo se ha ido determinando este concepto, y además cómo se ha ido regulando, porque hay algunas leyes, la ley 48, pero sobre todo leyes del Congreso, que en algún punto fueron regulando, estableciendo el modo de acceder al recurso extraordinario federal. Pero que es un recurso muy importante, si algunos de ustedes hacen procuración o inclusive escritos judiciales, es muy común ver en los planteos de las partes, sobre todo cuando se apela, cuando se apela a segunda instancia, se tiene que hacer reserva, me reservo en mi derecho de acudir a la Corte Suprema por recurso extraordinario. Es muy difícil llegar, pero uno tiene que, al momento de apelar, hacer lo que se llama el pedido de reserva de recurso extraordinario. Y decir, me reservo mi derecho, más allá de apelar, me reservo mi derecho de eventualmente, si no me gusta lo que dice esta segunda instancia, inclusive llegar a la Corte por vía extraordinaria. Bien, y la clase que viene vamos a ver exactamente eso. ¿Ok? Gente, bueno, nos vemos martes que viene. Acá, bye bye.